Está viendo, buenos días, está teniendo imagen. Parece que tenemos buena imagen. A ver si alguien nos pudiera decir ahí si escucha bien. Buenos días a todos. Este video lo estoy haciendo de nuevo porque la vez pasada estuve teniendo muchos problemas con el internet y es muy importante que este video quede ahí en el archivo, ¿verdad? De los videos que estoy haciendo sobre la fe, conocer nuestra fe, nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Señor, porque nos has permitido amanecer, por el don de la vida, porque nos permite llegar hasta este momento, por todos los dones recibidos. Te damos gracias por la familia, por el trabajo, por los amigos, por todos los compañeros de trabajo, por todas las personas que nos rodean, por nuestra comunidad católica. Y te pedimos por el Papa Francisco, nuestro obispo Daniel, todos los sacerdotes y diáconos y religiosas que sirven a tu pueblo. Y nos encomendamos a ti, Señor, este día para ofrecértelo con todos nuestros esfuerzos, nuestros trabajos y nuestros cansancios, para que sean de provecho para nuestro bien y del prójimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Vamos a hablar en este tema sobre la infalibilidad del magisterio y del Papa. Y vamos a tomar un capítulo del Evangelio de San Mateo 16, 18, capítulo 16, el versículo 18, donde le dice Jesús a nuestro Señor, perdón, a Pedro, le encomienda la fundación de la iglesia. Tú eres... ¿Estamos teniendo problemas otra vez? A ver, permítame. Por eso no estamos congelando. Y estamos otra vez. Estamos en línea otra vez. Ya estamos en línea otra vez. A ver, permítame. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 18. Fue entonces cuando Dios fundó la iglesia sobre un hombre llamado Pedro y sobre los apóstoles, y les dio el Espíritu Santo, experto en la verdad, para que les ayudara a descubrirla, interpretarla, transmitirla y mantenerla intacta sin invenciones o suposiciones erróneas. Pedro y los apóstoles recibieron de Cristo esta tarea y la extendieron
a sus sucesores. El Papa y los obispos en comunión con él, quienes tienen también el auxilio del Espíritu Santo para garantizar que no se van a equivocar en sus interpretaciones. El Papa y los obispos tienen la autoridad y la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. A esta tarea se le llama, es una tarea exclusiva que se le llama magisterio, que lo conforma el Papa, los obispos de la Iglesia Católica. La palabra magisterio se deriva de la misión que tiene la Iglesia de ser maestra de los hombres. La Iglesia es la encargada de proteger a todo el pueblo de Dios de las desviaciones y de los fallos y de garantizarle una profesión sin error de fe auténtica. El oficio del magisterio está encaminado para velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Aquí voy a leer Hechos de los Apóstoles, del capítulo 8, del 26 al 35. De los Apóstoles 8, 26 al 35. Un ángel del Señor habló así a Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es el desierto. Se levantó y partió, y aquí que un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte a un lado de ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica o me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? El eunuco pregunta a Felipe: te ruego que me digas, ¿quién dice esto del profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiéndose de este texto de la escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí el eunuco estaba confundido porque no dice que no sabía de quién estaba hablando ese pasaje. Y no tenía quien lo explicara. Este texto nos muestra la necesidad que tenemos nosotros de que
alguien más nos explique los textos, que no podemos nosotros leerlos por nosotros mismos, ni interpretarlos por nosotros mismos. Y, y así como el eunuco, que necesita de las personas que anduvieron con Jesús, de los apóstoles, o de los enviados por Jesús, como en este caso Felipe, para que puedan contar la verdad, ¿verdad? Como Jesús nos la transmitió. Gracias a que nosotros ahora tenemos 2000 años de tradición cristiana, reconocemos inmediatamente estos versículos que se refieren a Jesús, a su muerte en la cruz. Habla de su humillación, su silencio ante los jueces y de aquellos que lo atormentaron. Pero este eunuco no tenía ese beneficio de los 2000 años de tradición cristiana que tenemos nosotros. Por eso este pasaje lo confundía. Y ese es lo que le compete al magisterio, ¿ah? Lo que hizo Felipe, explicárnoslo como es. El magisterio eclesiástico le compete interpretar auténticamente la palabra de Dios, tanto la palabra escrita, que es la que está en la Sagrada Escritura, como la que no está escrita, que es la Sagrada Tradición. Le compete también definir la doctrina cristiana y valorar la experiencia creyente en cuanto a su carácter evangélico, como expresión de fe cristiana y contribución a la edificación de la iglesia. El carisma profético que vive en la actualidad magisterial permite a los pastores de la iglesia, ¿verdad?, a los obispos, discernir el sentido cristiano de historia y reconocer los signos de los tiempos. Pero vamos a ver, ¿qué es el magisterio? La tarea de enseñar del magisterio o de la iglesia la lleva a cabo por mandato de nuestro Señor, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo, más bien, en nuestro Señor Jesucristo deriva de los tres oficios que tiene el Señor. Según la Escritura, Jesús, la Escritura y la teología cristiana, Cristo es profeta, rey y sacerdote. Estos tres oficios del Señor se reflejan directamente en la actividad de la iglesia, que ejerce una función docente, una función pastoral y una función sacerdotal. En la función docente, se desarrolla la función docente se desarrolla en la exposición e interpretación de la doctrina. En la función pastoral se desarrolla en el gobierno espiritual de todos nosotros los fieles. Y en la función sacerdotal, se ejerce en el culto, ¿ya? Santa Misa y todo lo que es el culto divino. La definición de magisterio es, en sí, el magisterio doctrinal es el ejercicio de la función docente que la iglesia tiene encomendada. Puede definirse como la actividad de enseñanza y custodia que los titulares de la autoridad de la iglesia realizan sobre ella o sobre el depósito de fe y su desarrollo a lo largo del tiempo, en estos 2000 años. La enseñanza y la protección de la fe recibida es para la Sagrada Escritura una actividad esencial dentro de la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer San Mateo 28, 18, 20. San Mateo 28, 18, 20.
Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este versículo claramente está la misión que nuestro Señor Jesucristo confía en manos de sus apóstoles y discípulos. Claramente esta función es la de enseñar, ¿verdad? Y es lo que el magisterio da testimonio. El magisterio de la iglesia da este testimonio de esa enseñanza, que es lo que llamamos tradición. En los Hechos de los Apóstoles encontramos esta función magisterial de los 12 apóstoles también, y sus colaboradores en la tarea de fundar y guiar las nacientes comunidades cristianas. El libro de Hechos se refiere en concreto a la doctrina de ellos, los apóstoles. En Hechos 2:42 dice: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunidad, en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas actividades son el elemento fundamental de la vida de los cristianos. Por ahí en los siglos segundo y tercero sobreabundaron esos datos sobre el hecho de la sucesión apostólica con los padres de la iglesia, como criterio para establecer la verdadera doctrina de Jesús. Encontramos que hay una estrecha convivencia entre el ministerio pastoral y la buena nueva del Evangelio. La infalibilidad de la iglesia es por obra y carisma del Espíritu Santo. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 85, que nos habla sobre eso. El oficio, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, que es el Papa. El Espíritu Santo asiste a los titulares del magisterio doctrinal y mantiene así la iglesia en la fe verdadera y la protege de cualquier desviación. Este carisma de enseñar con autoridad y sin error es un don de toda la iglesia, pero que se halla particularmente presente en los apóstoles y sus sucesores. Los apóstoles que vivieron con Jesucristo y sus sucesores, que son los que han venido sucediendo, los que hasta llegar ahorita a los obispos y el Papa. Es decir, en el colegio, es decir, en el colegio apostólico presidido por Pedro, que es el Papa ahora, y luego en el colegio episcopal, ¿ya? Cuya cabeza pues es el Santo Padre, su santidad, el Papa Francisco, el sumo pontífice que tenemos hoy. En la Constitución, en la Constitución Lumen Gentium, en la página 22 del documento, dice lo siguiente: el cuerpo episcopal sucede al colegio de los apóstoles en el magisterio y en el régimen pastoral. Y en la página 24 dice: los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todas las gentes
y predicar el evangelio a toda criatura. Pero, ¿es necesario el magisterio de la iglesia? Bueno, ya lo veíamos viendo momentos atrás. El magisterio de la iglesia es necesario para conocer el contenido de la verdadera fe e interpretarla adecuadamente. Las comunidades cristianas que provienen de la llamada Reforma del siglo XVI, que son los luteranos, los calvinistas, los zwinglianos y los anglicanos y demás otras denominaciones, no admiten la necesidad y la legitimidad de la mediación magisterial de la iglesia. O sea, no admiten que sea necesario que alguien más nos interprete la escritura. Casi todas estas denominaciones afirman y practican el libre examen de la Sagrada Escritura. Según ellos, todo cristiano que lea atenta y honradamente la Biblia será capaz de conocer, con la ayuda del Espíritu Santo, las doctrinas necesarias para la salvación, sin necesitar la orientación de magisterio alguno. Según ellos, son doctrinas de hombres. Pero pues, entonces, ¿dónde queda también la doctrina de ellos? ¿No es de hombres también? Al menos el magisterio, pues está destinado por Cristo, ¿verdad? Instituido por Cristo para esa función, para interpretar la palabra de Dios y exponerla a nosotros en forma de enseñanza. Como se dice popularmente, esa es su chamba, a eso se dedica. Hablemos pues del ejercicio del magisterio extraordinario y la inefabilidad del Papa. Vamos al numeral, al catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 88, que dice lo siguiente: el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente, permítame que estoy porque me está viendo el internet otra vez. Bueno, continúa en el catecismo. Un segundo, es que estoy aquí teniendo muchos problemas con este internet. La construcción y todo lo demás que está aquí al lado mío, pues está quitando de esto. Okay. Bueno, continúo. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tiene con ella un vínculo necesario. Es decir, el magisterio extraordinario o magisterio solemne es el ejercicio de un concilio ecuménico o por el Papa cuando define ex cátedra una doctrina de fe. Ex cátedra, aquí voy a hacer un paréntesis, ex cátedra significa literalmente desde la cátedra, en referencia a la silla de San Pedro, desde la que se considera que el Papa habla de modo infalible para asentar doctrina. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define solemnemente verdades de fe y costumbres. Ahí es cuando es infalible, ¿verdad? Cierro paréntesis. Definir una doctrina supone formular solemnemente un juicio que vincula a toda la iglesia y que debe ser aceptada por los fieles como parte
de la revelación. Y aquí vuelvo a abrir otro paréntesis y vuelvo a insistir que debemos de aceptar o se debe aceptar libremente, es decir, siendo yo católico y creyendo que el magisterio tiene la autoridad de interpretar la revelación, yo confío en que es la verdad revelada y la acepto. O tengo la opción de no hacerlo y separarme de la iglesia e ir a aceptar la doctrina que a mí más me guste. Lo que han hecho muchos que se han separado de la iglesia. Es por eso que es importante este tipo de, de catequesis para que podamos comprender, ¿verdad? En qué, en qué lugar está el magisterio y lo que estamos, o qué es lo que debemos de creer, ¿verdad? En qué situaciones y en qué momentos de cuando habla el Papa o el magisterio es lo que debemos de creer. No es para que no nos agarren con que no sabíamos. Y pues la ley canónica establece que ninguna doctrina ha de considerarse como definida, a no ser que haya sido objeto de una definición expresa y pública. Eso lo dice en el canon de la Iglesia Católica en el número 749, en el párrafo 3. Es decir, que no se debe de aceptar ninguna doctrina si no está establecida primero, que sea proclamado ex cátedra o que haya sido promulgada en un concilio, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, como ejemplos de magisterio, ahorita recordando, hablando de concilios o de dogmas, por ejemplo, el magisterio extraordinario puede podemos mencionar la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María, que fue promulgada por el Papa Pío IX en 1854. También el dogma de la infalibilidad del Papa de Roma, o del Romano Pontífice, que fue proclamado por el Concilio Ecuménico Vaticano I en 1870. Y otro dogma, la definición de la asunción de Nuestra Señora por el Papa Pío XII en 1950. La infalibilidad y asistencia del Espíritu Santo nos garantiza la aceptación de estos actos solemnes como infalibles por parte de los fieles, ¿verdad? Por parte de nosotros los fieles. Me da la seguridad de que la Iglesia y el Papa en los concilios guiados por el Espíritu Santo me da la seguridad de que estos actos solemnes son infalibles, creyendo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí se basa la convicción de que estas afirmaciones no pueden ser erróneas, dada a que la asistencia que el Espíritu Santo dispensa al Papa y al concilio. Eso también hace que la doctrina sea irreformable. Algo muy importante, ¿verdad? Que hay que decir aquí, o que debemos de resaltar, es que las definiciones papales se basan en la fe de la iglesia nada más. El Papa no posee una fuente de revelación independiente, ¿verdad? Es decir, no se levanta diciendo, soñé, o se me apareció un ángel y me habló. No. Por tanto, él puede definir como dogma de fe solamente lo que está en el depósito revelado por nuestro Señor a los apóstoles y ellos a sus sucesores. En este caso, el Papa como cabeza de magisterio. Es decir, lo que está en la Escritura y en la tradición, ¿verdad? Es lo que es de donde se sacan las doctrinas. No por arte de magia, no por revelación, no porque soñó o porque se le apareció un ángel o porque vio una tortilla con la cara de... No,
solamente lo que está en el depósito de fe, lo que está que es la tradición y la Sagrada Escritura y el magisterio, ¿verdad? Que ha venido, que son todos ellos desde los apóstoles, la sucesión apostólica. Por tanto, hermanos, esta definición, una vez proclamadas como dogmas, no pueden ser reformadas o cambiadas. Es decir, que no puede salir el magisterio al otro día o al otro año, al otro mes diciendo, oh, es que saben que siempre no. Una vez dichas, son irreformables. Pueden ser sustentadas, nutridas más, pero no cambiadas. Su esencia no puede cambiarse. Vamos al catecismo de la Iglesia Católica para ver que nos habla en el numeral 888, que nos habla sobre la responsabilidad que tiene un obispo. 188. Los obispos, con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los predicadores del evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Cada obispo, hermano, cada obispo diocesano es el pastor de todos los fieles de las parroquias a su cargo. Y le corresponde a ellos la máxima responsabilidad y autoridad en la enseñanza de la doctrina cristiana. El obispo ejerce sus funciones docentes oralmente o mediante escritos pastorales y con la promoción de las iniciativas catequéticas y educativas. En el numeral 96 habla de las funciones y competencias y autoridad del magisterio. Vamos al numeral 96 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que Cristo estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 96. Lo que Cristo confió a los apóstoles, esto lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones, hasta el retorno glorioso de Cristo. Es decir, que la misión magisterial no es sacar nuevas doctrinas, sino que ser el portavoz autorizado y fiel de la doctrina de Cristo. Es lo que hacen los obispos, es lo que hace el magisterio. No sacar nuevas doctrinas que se le vienen a la mente o algo que se les ocurre o algo que creen que es. No, solamente son el portavoz de aquello que ya se dijo, aquello que ya se enseñó desde los apóstoles, ¿verdad? La doctrina fiel que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Aunque a veces se diga lo contrario. Si nos vamos a la historia y a los escritos, no es verdad que los obispos están sacando cosas nuevas. Sí hay casos que están con ideas medias extrañas, ¿verdad? Pero no es verdad que sacan cosas nuevas. Eso ya es a conciencia de cada obispo. Pero lo que promulga nuestro catecismo y la enseñanza que tenemos catequética es la doctrina fiel de Cristo. Ya me empezó a fallar más el internet porque estaba lloviendo aquí afuera, bendito sea Dios, tenemos una lluvia bien bonita. Pero, pues, hermanos, por alguna razón, ¿verdad? Este video no quiere salir al aire. Desde la semana pasada tengo batallando para sacar este video al aire. De verdad que no me quiero rendir porque tiene que decirse, tiene que hablarse sobre lo que es el magisterio y que nosotros no estamos solos, que nosotros no interpretamos la doctrina nada más porque se nos ocurre,
que las enseñanzas que tenemos nosotros no nada más son de lo que yo creo, lo que cada quien cree. Por eso nosotros tenemos una unidad de doctrina, tenemos una unidad de enseñanza, no tenemos varias doctrinas, no tenemos varias enseñanzas, o que cada quien cree lo que quiere, y por eso yo hago mi iglesia, por eso yo hago me aparto. No, nosotros tenemos una sola doctrina, una sola enseñanza que es guiada por el santo magisterio de la Iglesia Católica, que el Papa Francisco, el sumo pontífice, el obispo de Roma, es la cabeza, ¿verdad? Bueno, aquí estamos teniendo muchísimos problemas con esta, pero voy a seguir grabando porque estoy grabando también desde mi computadora. Entonces voy a subir este video después por otro medio, pero lo vamos a ver primeramente Dios, porque grande es el Señor. Bueno, estábamos entonces el concilio ecuménico, ¿verdad? El concilio ecuménico primero, el concilio Vaticano primero, dice que no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación de éste manifestaran una nueva doctrina o enseñanza, sino para que con su divina asistencia santamente custodiaran y fielmente definieran la revelación transmitida por los apóstoles o por el depósito de fe. Qué bonito. Lo voy a volver a leer. El concilio ecuménico primero dice que no fue prometido a los sucesores de Pedro, ¿ya?, el Espíritu Santo para que por revelación de éste manifestaran una nueva doctrina o enseñanza, sino para que con su divina asistencia santamente custodiaran y fielmente definieran la revelación transmitida por los apóstoles o depósito de fe. Es decir, hermanos, que no, el Espíritu Santo no está para asistir a los apóstoles o sus sucesores, que son los obispos, para que saquen doctrinas, lo que les hablaba, los que mencionaba anteriormente, para que saquen doctrinas que se les ocurra. No, es para que con su divina asistencia, sanamente, ¿verdad?, sin alterar, custodien y fielmente definan la revelación transmitida por los apóstoles. Qué hermoso, qué seguridad nos da eso de que no estamos recibiendo doctrinas nomás así, que como nos atacan muchos, que estamos solamente son palabras de hombre, como dicen, ¿verdad? No, nada de eso, hermanos. Bueno, así como el Espíritu Santo no añade nada nuevo a la predicación y doctrina de Jesús, sino que es enviado para ayudar con la comprensión y la asimilación por los cristianos, así también el magisterio no es una actividad innovadora de la doctrina evangélica. Cuando hablo de doctrina evangélica, que estoy hablando del evangelio de Cristo, no evangélico de los evangélicos, de la doctrina de nosotros, la doctrina evangélica. No está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido por los apóstoles. El magisterio escucha la palabra de Dios, la palabra de Dios la escucha el magisterio, y extrae de ella todo lo que propone ser creído y vivido. El magisterio tiene como primer lugar la función de proteger y custodiar el depósito de la fe, para que a lo largo de la historia de la iglesia no se altere ni se corrompa. Es ante todo una función de testimonio que hace posible gracias a la función apostólica del episcopado, o sea, de los obispos. Esta, mis hermanos, es la actividad normal del magisterio, que tiene por objeto primario, con dicha actividad, extenderse únicamente, únicamente a las cuestiones de fe y de moral. Estas cuestiones
son objeto directo y primario del magisterio cuando se contiene formalmente en el depósito de fe revelado. En el Lumen Gentium, en la otra página, en la 25, ya leímos la 23, la 24, ahora vamos con la 25. Dice que la infabilidad de la iglesia se extiende a todo cuanto abarca el depósito mismo de la revelación divina. Únicamente, es decir, únicamente lo que está comprendido en el objeto primario puede ser definido como dogma de fe. O sea, lo que es la fe y la moral. Solamente de esas dos, que es el objeto primario, se puede definir como doctrina de fe. Por tanto, se espera de todos los fieles cristianos una aceptación obediente y respetuosa de las enseñanzas magisteriales. Las definiciones solemnes deben ser recibidas como parte de la fe revelada y en general las enseñanzas que provienen del magisterio deben recibirse con una actitud de respeto y docilidad interior. La otra vez estamos teniendo problemas con esto. Muchos problemas estamos teniendo. Permítame un segundo, por favor, porque tenemos muchos problemas con esta máquina. Con el internet no nos deja avanzar. Bendito Dios. No puedo continuar con él. No. Creo que ya aquí ya está logrando conectarse otra vez. Ay, bendito Dios. Ok. Entonces seguimos con la autoridad. La autoridad especial del magisterio, hermanos, es la voluntad del entendimiento. Se debe especialmente al magisterio del romano pontífice, aunque no hable ex cátedra. El Papa ejerce su actividad ordinaria de enseñar mediante encíclicas, cartas, exhortaciones, documentos dirigidos a toda la iglesia. Y aquí es necesario puntualizar varias cosas, ¿verdad, hermano? La tradición de la iglesia es fuente de la revelación, junto con la Sagrada Escritura. La tradición incluye al magisterio de la iglesia, al magisterio conciliar y al magisterio pontificio. El documento que sacó el Papa Francisco recientemente en junio del 2021 fue una, o sea, en muchos sectores no cayó muy bien y empezaron a decir que el Papa ha destrozado la tradición y que el Papa es esto y el Papa el otro, ¿no? Y que no, que ya la iglesia hace trabajo y que todas cosas. Eso, mis hermanos, es la voz del enemigo. Que quiere que nos decepcionamos o decepcionemos de la iglesia y que salgamos corriendo. Si nosotros mismos nos pongamos en contra del Papa y que pensemos que está echando a perder la iglesia. Muchos le han llamado a la iglesia el anticristo, la del falso profeta, y poniendo ese documento como prueba.
Entonces, no se trata de eso, hermano. Hay que discernir que el enemigo, el diablo, anda como enemigo, como lobo, que quiere herir al pastor y dispersar a todas las ovejas, para que una vez las ovejas dispersas sean más fáciles de comer. ¿Ah? Al salirnos de ese rebaño, hermano, el lobo está esperando ahí para comernos. ¿Ah? Hay que tener en claro que el derecho canónico para la iglesia dice que el que comete pecado de cisma, que es apartarse del Papa, queda apartado de la iglesia, queda por automático excomulgado, porque excomulga por sí solo. No quiere estar de acuerdo con el magisterio, con el Papa, se queda fuera de la parte del tronco, se corta de la rama, de la vid, y pues nos convertimos en un sarmiento seco que no da fruto. Ánimo, mis hermanos. El Papa emérito Benedicto, después de que salió, se eligió nuevamente otro Papa. Fue legítima su salida del Papa emérito Benedicto. ¿Ah? Y fue legítima la elección del Papa Francisco. Y los que saben de asuntos jurídicos, ¿ah? Dentro del canon católico, saben muy bien que el Papa Francisco es por ley canónica el sumo pontífice. Aunque muchos no estén de acuerdo, no les guste, hay que llamarlo como lo que es, un sucesor de Pedro, de aquel al que Cristo mandó a apacentar a las ovejas. Él es su santidad, el Papa Francisco, el Santo Padre, el que tiene el cargo petrino, el vicario de Cristo. No es Mario, no Bergoglio, no simplemente Francisco, es el Papa de Roma. Ah, sus puras canas, hermanos, sus puras canas le merecen eso más. Bueno, pues yo aquí termino con esta presentación y resumiendo un poco lo que es el magisterio, pues hablamos de que el magisterio es la cabeza de la doctrina, ¿verdad? El que define la doctrina, que nosotros no interpretamos la escritura como se nos ocurre. Para eso tenemos el magisterio, que nos regala el catecismo de la Iglesia Católica, para cuestiones de duda, y aquí está definido y escrito todo lo que nosotros creemos, lo que nosotros necesitamos saber en cuestión de nuestra salvación. Está lo que es la Sagrada Escritura, definida por el magisterio en este catecismo. Sí está bien nosotros que leamos la Escritura, ¿verdad? Que tengamos como alimento espiritual. De hecho, pues la Iglesia Católica la lee en público, ¿ah? Ahí en la misa, es cuando se lee en público. Pero nosotros le podemos usar como uso personal, muy bien, para leer, para nuestro crecimiento espiritual y para conocer, ¿verdad? Es importante conocer. Pero en cuestiones ya de doctrina, ¿verdad? Tenemos el magisterio que nos avala, que nos soporta, que nos orienta, que nos guía, que nos instruye, que nos enseña, que ese es su trabajo de magisterio. Proteger que nadie más interprete de una manera equivocada, ¿verdad? Que no vayamos a interpretarlo de una manera equivocada, que no nos lleve que nos aparte la salvación. Es bien importante eso, tener en cuenta, ¿verdad? Que el magisterio pues trabaja para eso, a su función. Cristo lo fundó, Cristo lo instituyó para eso, y pues bendito sea Dios que tenemos por 2000 años el magisterio protegiendo esta tradición de fe y esa doctrina. ¿Qué sería, imagínense, si no tuviéramos el magisterio? ¿Dónde hubiera quedado esa doctrina? Ahorita estaríamos cada quien pensando lo que se nos viene en gana. Bueno, hermanos, se nos fue la luz.
Pero seguimos grabando. Dios los bendiga a todos. Ya llegó otra vez la luz. Bendito sea Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.